Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el conversatorio de estudios críticos sobre heavy metal. Les damos la más cordial bienvenida. Le damos la palabra a Ea Ilse Valverde, coordinadora de este conversatorio. Adelante, Ea. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos a una nueva sesión del conversatorio. Y pues, primero que nada, los agradecimientos. Agradecemos al Colegio de San Ildefonso, al Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston y al Museo Universitario del Chopo por brindarnos su COVID. Por supuesto, a nuestro coordinador general, Alfredo Nieves, a todos los integrantes del conversatorio y a ustedes que nos ven en vivo. En esta ocasión nos acompaña la autora del texto, Marisol Peritas Truk, Symbolic Performances Mexican and Hate Semican. Bueno, Marisol es licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales por ITESO y maestra en Antropología Sociocultural por Q Leuven, donde presentó una tesis sobre el metal en Guadalajara. Ha publicado en la Society for Music Metal Studies, y pues actualmente es miembro del seminario de estudios sobre heavy metal. En los comentarios estarán Adriana Hernández Rodríguez, que es antropóloga social por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también nos acompaña Luis Monarres con los comentarios. Bueno, nos podrían, Marisol, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen sobre tu texto? Hola, buenas tardes, acá son noches. Primero que nada, pues muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí, de compartir con ustedes mi artículo y poder discutir pues los puntos más importantes. Pues mi artículo se centra primero que nada en la formación de comunidades y pequeñas comunidades durante los conciertos específicamente de Semican y cómo estos elementos que rodean el concierto y especialmente el ritual que sucede durante el concierto de Semican, que es una banda, la vamos a llamar de folk, death folk metal azteca, cómo estos elementos crean una identidad colectiva, una voz colectiva, y cómo esta voz colectiva hace esta comunidad. Más que nada en eso se centra el artículo, bajo especificaciones de antropología simbólica, antropología interpretativa, y más que nada relata la experiencia que tuve yo en mi trabajo de campo, ¿no? Cómo fui poco a poco desarrollando esto a través de entrevistas, observaciones, en el intercambio que tuve con los agentes. Muchas gracias. Bueno, eh, le damos primero la palabra a Adriana, por favor. Hola, gracias. Hola, Sol. Dentro de tu artículo, el primer término, los primeros términos que me gustaría que comentáramos es sobre identidad. En el resumen y entrando luego al este abstract que nos presentas, a mí me hace mucho ruido la parte que mencionas de identidad mexicana y cómo se va reforzando y cómo lo se va o la van construyendo Semican desde el metal, ¿no? En algún otro espacio habíamos platicado que se reforzaba si la identidad mexicana o la identidad metalera, y me quedaba, y nos mencionabas que era esta parte de la identidad metalera. Sin embargo, siempre me queda, o al leer esta parte de identidad mexicana, a mí me hace ruido porque creo que es un término mucho más grande y mucho más general, y no sé si solamente esta parte refuerce esa, eh, lo que quiero decir, en otras palabras, no sé si todos al ver a Semican se identifiquen con que sean mexicanos en esa cuestión, porque es mucho más amplio y creo que más bien eh, se va reforzando en otro sentido. Creo que van construyendo lo que puede ser o cree ser mexicano. No sé si esa parte no la podrías estar ampliando o por qué decides retomar este término. Claro que sí, está muy interesante tu pregunta porque precisamente se corre el riesgo, creo yo, cuando haces cualquier banda de folk
y en especial esto que tienen elementos prehispánicos, se cae en el riesgo de caer en estereotipos, ¿no? O de que la gente piensa que quieren aludir a lo exótico o encasillar a que el metal mexicano nada más va a ser prehispánico, ¿no? O si piensas que metal mexicano, pues bueno, voy a traer plumas, ¿no? Pero de acuerdo con lo que yo platiqué con Semican, la meta y el objetivo de ellos es que se reconozca esos elementos del México antiguo, que se den más a conocer, que haya esa visibilidad de que se reconocen este tipo de prácticas y se pueden llevar más allá de estar en los museos, ¿no? Se pueden llevar en el metal. Y ahí, como tú decías, se reafirma la identidad metalera porque como mexicano, como mexicanos, pues tenemos una interiorización, una familiaridad un poco más de cuáles son estos elementos o símbolos aztecas, ¿no? O sea, no quiero decir que todo mundo es experto, pero conocemos o los nombres o algún sitio arqueológico, entonces esto te refuerza a ti en la identidad ahí porque te das cuenta que esto no es nada más algo que ves en un libro, sino que lo estás viendo en un escenario, en algo que pareciera que no tiene nada que ver. Y en cuanto a cómo trasciende esta identidad, pues me tocó verlo precisamente en el campo, ¿no? Cuando toca Semican en el extranjero, lo que sucede es que todos estos símbolos del ritual se comparten. Lo interesante del ritual es que hay un símbolo reconocido y un símbolo compartido. Y durante este ritual puede ser que las diferentes personas en la audiencia reconozcan estos símbolos, quizás no como propios, pero algo que los está haciendo inmersos en esa comunidad, en lo que sucede en el ritual. Yo platicaba con unas personas acá y me decían, es que no es que estereotipemos, porque mucha gente ni siquiera conoce sobre los aztecas o ni siquiera sabe lo más elemental, ¿no? Y no piensan que una banda mexicana va a traer plumas, porque lo que hay acá son como el amarillismo de los medios, ¿no? Y el estereotipo del sombrero y del cactus. Entonces, eso también ya da a conocer que hay otro tipo de interés en cuanto a esa identidad. Y pues es el significado cultural, ¿no? Que se da en el ritual de Semican. Y si quieres, más adelante abordamos lo del ritual en el ritual, ¿no? Porque ya para ahondar más en eso más adelante. Y muchas gracias, Sol. Bueno, Luis Martín Monarres es licenciado en Historia por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología por parte de CIESAS. También es docente de la Universidad de Ciudad Juárez y integrante del seminario. Le damos la palabra, por favor. Bueno, pues hola a todos y a todas. Un gusto estar aquí compartiendo ideas con todos ustedes. Yo también quisiera abonar a esta situación que menciona Adriana de la identidad, ¿no? O de las identidades. Y, híjole, hablar de identidad mexicana es todo un pedo, ¿no? Es todo un cosmos de posturas, de posicionamientos, de aleccionamientos, ¿no? Que tenemos desde chicos para sentirnos mexicanos, ¿no? Y para determinar qué es lo mexicano, ¿no? Hoy juega mi selección, ¿no? Están los atletas mexicanos y sentimos una emoción específica cuando vemos la bandera o el atleta en el podium recibiendo una medalla, ¿no? Porque compartimos un pasado. Pero es dificilísimo para mí meterme a esa onda de qué es lo mexicano cuando podemos ver históricamente desde el sexenio de Lázaro Cárdenas cómo se ha construido hegemónicamente lo mexicano, el rescate de lo prehispánico, la abolición casi por completo de lo español, todo eso, ese proceso priista, político, que llega a nosotros las masas para sentirnos mexicanos, ¿no? Entonces sí la identidad es un proceso escabroso, ¿no? Cuando hablamos de identidad mexicana. Y en ese sentido,
Al leer tu texto, Sol, me recordó este texto también de Eduardo Restrepo sobre planteamientos teórico-metodológicos sobre la teoría de las identidades, ¿no? Y cómo las identidades son procesuales, son relacionales, son procesos precisamente de demarcación y de diferencia de un nosotros, de un ellos, y precisamente creo que ahí puede entrar la onda de Semican también, ¿no? No solo, como decía Adriana, la postura de identidad metalera, de la reafirmación, pero que también el otro te reconozca, ¿no? Te reconoce y te asigna una identidad. Primero como metalero, después como un subgénero de este también gran cosmos que es el heavy metal, ¿no? Y, y mi pregunta, ya por el rollo también de Stuart Hall y de quién necesita la identidad, ¿no? Cuando habla de la identidad como el punto de sutura, que ahí también habrá que preguntarle desde Ultratumba que nos conteste Stuart Hall, quién es la mano que sutura, ¿no? Quién es esa mano que junta los procesos de subjetivaciones y los procesos del sujeto para afirmar, rechazar o modificar esas subjetivaciones, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo crees que podría funcionar esta gran analogía de Stuart Hall, que es la identidad como punto de sutura, en el rollo de Semican, de identidad metalera, de identidad mexicana, de un subgénero al que ellos se adscriben musicalmente y todo el performance que tienen, ¿no? ¿Cómo crees que podría funcionar el el punto de sutura, pues? Pues gracias por tu aporte. Sí, estaría bien organizar una sesión ahí de Ouija para preguntar tantas cosas que queremos saber, pero ahorita que me recordaste de la identidad, cómo eres hasta que alguien te reconoce, me recuerda a Hegel, que él decía eso, ¿no? Tú no eres hasta que el otro te reconoce. Y ahí es donde entra la teoría del communitas de Turner, ¿no? O sea, que habla de diferentes tipos de communitas y lo que sucede en los conciertos de Semican es que hay un communitas homogénea, ¿no? Es un communitas existencial porque sucede en el mero concierto, es normativa y es ideológica porque quizás no logra trascender más allá del concierto, pero se hicieron ya como su base de fans, ¿no? Y ese es su community. Así como tú mencionas, te da orgullo ver el atleta. Imagínate qué sentí yo en otro país viendo entrar al chamán o escuchando las flautas, fue como, wow, o sea, eso lo reconocí como mi casa, ¿no? Y es como un sentimiento que perteneces a algo. Y precisamente como tú dices, o sea, decir identidad es como lanzar cultura, amor, son cosas ya tan grandes que abarcan tanto, que son tan abstractas, y yo lo menciono en mi artículo, es un tema complejísimo, ¿no? Y lo que funciona, creo yo, también es aludir a la historia de México, ¿no? Estamos llenos de sincretismos por todos lados gracias a esta mezcla, ¿no? Que somos, ¿no? Desde que la conquista española no somos ni 100% nativos, ni somos 100% españoles, somos una mezcla. Y esta mezcla es lo que hizo todas nuestras tradiciones, ¿no? O sea, tenemos los danzantes, pero nada más les cambiaron la deidad, ¿no? Ahora le danzan a la Virgen. Y este tipo de mezclas y tradiciones fue lo que hizo como este Geist mexicano, esta identidad que se va formando. Es muy difícil decir esto representa lo mexicano y esto no, porque inclusive dentro de los mexicanos somos todos complejísimos, diferentísimos, no todos se identifican con los atletas o con Semican o con algún cantante, ¿no? Todo es como un paraguas así de elementos de tanta variedad, pero tú dices, también el gobierno se encargó de decir, esto te hace mexicano porque este es tu escudo, esta es tu bandera, estos son los días festivos. Hay como un cierto tipo ahí como de imposición, pero lo que pasa en la identidad mexicana es que siento que es muy fluida y que da pie a que existan este tipo de mezclas. Y hubo este tipo de mezcla también en Semican, que utilizan los elementos prehispánicos
los sonidos de los instrumentos, pero también están usando, pues están tocando metal como metal de blancos, vamos a decir, ¿no? O sea, metal que no se originó aquí, pero que enriquece su sonido. Muchas gracias. Sergio, por favor. Muchas gracias, Ea, y pues muchos saludos a todas y a todos. Sol, muchísimas gracias por compartirnos tu texto muy interesante, muy enriquecedor. Yo tengo dos preguntas, o más bien como dos pretextos para seguir conversando. Uno tiene que ver justamente con esta cuestión de la identidad entendida en términos negativos. O sea, si existe una posibilidad de que la identidad que se desprende, o la concepción de identidad más bien, que se desprende de esta construcción de comunitas, no está dada más bien en términos negativos porque Sémica nos está mostrando algo que no es blanco, algo que no es occidental, algo que no es belga, por decirlo de alguna manera, algo que no es europeo. Y por lo tanto, entonces es mexicano o es colonizado o es otra cosa, ¿no? O sea, uno de los pretextos va por ahí. Y por otro lado, me gustaría que abundaras un poco en la conexión entre, déjame ver si voy a traducirlo bien, el término musicar de Neville Charles Small. Creo que podríamos traducirlo como musicar, ¿no? Verbalizar la palabra música. Entonces me gustaría que nos abundaras un poco en la conexión entre lo musicar, entre el musicar como acto performativo y la construcción entonces del comunitas. Gracias y por tu comentario. Pues primero voy a ahondar en el musicar, ¿no? Porque ya quería yo hablar de esto, ¿no? Es muy interesante. Fíjate que a Joe Small lo descubrí cuando estaba haciendo mi tesis y mientras más leía decía musicar, bueno, que es musicking, pero lo vamos a traducir puramente como musicar, ¿no? Lo más importante de musicar, de su propuesta, es que la música, le explica a él, deja de ser este arte altísimo, inalcanzable, que nada más podían opinar los grandes estudiosos y se convierte en algo cotidiano, algo humano, algo palpable. Y el musicar, le llama a él, todo lo que tiene que ver con la música. Y no nada más es exclusivo a músicos y a compositores, sino a toda la gente que gusta y disfruta de la música. Deja de ser objeto y se convierte en verbo, musicar. ¿Qué se hace en el musicar? Pues lo explica Small, que desde que tú estás pensando que vas a ir a un concierto, o por ejemplo, nosotros estamos musicando ahorita porque estamos hablando de música, o tú le cuentas a alguien de un disco que escuchaste, algo que viste, eso es hacer música. La anticipación antes del concierto es música. Y todos estos elementos que menciona Small se incluyen dentro del ritual, ¿no? Él dice que durante el ritual, las relaciones de los participantes surgen cada vez más fuertes haciendo el musicking, ¿no? Y dentro de lo que es el musicar, se presta para que existan diferentes tipos de interpretaciones de diferentes géneros de música, que es lo que explica Small, ¿no? Y a mí esto me resonaba mucho porque el hecho de que él haya introducido musicar a no sé, a la sociología, más allá de la musicología, da pie a que tú puedas estudiar los conciertos como elementos que marcan comunidades, identidades y que dan voces colectivas, ¿no? Identidades individuales e identidades colectivas. Y lo otro que me preguntaste sobre como la representación mexicana, creo que es muy fácil caer en estos estereotipos, ¿no? De que se representa lo mexicano así y no hay de otra, ¿no? Entonces, es muy importante ver que esto es nada más una perspectiva de alguien, una visión de alguien, y que no engloba completamente todo lo que es el metal mexicano, porque ciertamente yo creo que son las bandas que utilizan los elementos prehispánicos a las que los utilizan, ¿no? Pero creo que es muy importante que haya señalado esto, porque entonces se aclara esto, ¿no? Que no tiene que ser todo
de este modo para que sea fidedigno representante mexicano, ¿no? Sino que solo representa una porción de la gente que gusta de eso. Pero también, pues es darle un lugar, una visibilidad a estos elementos que muchas veces pues se han olvidado, ¿no? Se tienen nada más en los museos o tú dices, pues, ¿qué tiene que ver este instrumento aquí, no? Y creo que la riqueza, algo de lo que hace Semican es que logra unir esos dos elementos en algo más concreto y más cotidiano, contemporáneo. Muchas gracias. De nueva Gracias. cuenta le damos la palabra a Adriana, por favor. Gracias, Sol. Gracias por toda esa parte de ampliar la parte de identidad. Como para concluir, yo me quedo que más bien esa identidad mexicana, o creo que con todo lo que ha comentado Luis, que es totalmente cierto, por eso me hacía ruido, pero creo que más bien en ellos se asienta cuando están tocando fuera, en el extranjero. Creo que en ese sentido, y creo que así con todo lo que nos ha explicado, creo que lo termino entendiendo. Y me gustaría pasar cuando estás utilizando el concepto de hibridación. Aquí en especial porque lo comentabas fuera antes de que iniciáramos el conversatorio, la parte de autenticidad. Revisando este concepto con García Canclini, justamente lo que dice en este proceso de hibridación es que lo que se pierde es la parte auténtica, o sea, como justo es un ir y venir de tantas prácticas y procesos y conocimientos culturales que es como casi imposible estar definiendo algo único. Pero tú dentro de tu texto sí lo ocupas. Entonces también esta parte de autenticidad, me gustaría que nos la ampliaras, ¿en qué sentido va? Sí, qué bueno que traes eso a la luz, porque sí me gustaría aclarar lo que hablo con autenticidad. Cuando yo empecé a dilucidar este proyecto, fue cuando empecé a agarrar la idea de qué quería hacer yo para mi tesis de maestría. Y pues yo como Sandon, ¿no? ¿Qué quiero estudiar en la universidad? Pues yo quiero estudiar metal, pero pues ¿qué se acerca más? Se acerca pues a aproximarlo desde la antropología, desde estudios humanitarios, ¿no? Entonces dije, bueno, pues sí puedo hacer una tesis sobre metal. Y fue que me puse a buscar videos y encontré el video de Semican y me llamó muchísimo la atención, me resonaba mucho. Y era un video de hace muchos años. Y si ven sus rituales un poco más burdos, ¿no? Más como que iban empezando. Y ya después de los videos de ahora y ves que han afinado su sonido, pero no han dejado de ser ellos. Entonces, a lo que me refiero con autenticidad es esto, de que se mantienen auténticos a nosotros queríamos hacer esto de tener el ritual del guerrero vencido o del guerrero vencedor con el sacrificio de corazón, y esto no lo han cambiado. Su autenticidad de la que yo hablo se refiere a que han mantenido el mismo tema, el mismo feeling, durante todo el tiempo que han estado. Obviamente han evolucionado, han mejorado, su sonido se ha afinado, han tomado pues ese rumbo, ¿no? Pero la idea de lo que quería hacer Semican y la banda que pues, se presentó ante el público, esa es a la autenticidad que me refiero. La autenticidad viene también de hacer ese musicking desde tu ritual, ¿no? No tanto a decir, o sea, están súper específicos los instrumentos que usan, que ciertamente sí han investigado, sí han estudiado, porque eso también es algo que se ha discutido de ellos, de que si se lo sacaron de la manga, si saben cómo sonaban los instrumentos, pero pues me consta yo entre las entrevistas que hice, el trabajo de campo, que se han asesorado de personas que saben que ellos han estudiado. Entonces eso le da un valor a esta autenticidad, no tanto que sea original, fidedigno, súper basado en códices o qué sé yo, ¿no? Me refiero a la autenticidad que tiene un artista al trascender en el escenario, al borrar esos límites donde se conectan haciendo el communitas dentro del ritual del guerrero y dentro del ritual que es el concierto, ¿no? Que es un ritual secular. Vamos a mencionarlo así de algún modo. Por favor. Yep. Se trabó Sí. un poquito. También yo quisiera preguntarte, Sol, en este tema de la autenticidad,
lo mencionas desde Sémica, ¿no? Como tu otro. ¿Y qué onda con la autenticidad del otro, de tu otro? O sea, los seguidores, los fans, quienes asisten a este ritual, que es el toquín en vivo. Tú en tu texto mencionas haber estado presente con gente, con compañeros tuyos allá de Bélgica, y ese shock, ¿no? Es el shock cultural de ver a, a Semican, pero de lo que tú hiciste de trabajo de campo, adelantándome un poquito, pero con este tema de la autenticidad, ¿cómo lo toman los seguidores, quienes apoyan a Semican? ¿Ahí también se aplica esta situación de autenticidad? Pues yo pienso que sí, Luis, porque como mencionamos, hay diferente sentimiento, diferente enfoque hacia lo que es Semican, depende de dónde seas, pero el goce es igual. Se hace un musicking, pero desde diferentes perspectivas. Hay un diferente tipo de aprecio. Simbólicamente para los mexicanos con algo que reconocen y comparten con los extranjeros. Y creo que el shock cultural es parte de esta autenticidad que ellos brindan, ¿no? Porque no es como que, mira, hay que modificar poquito el show para cierta audiencia, ¿no? O hay que bajarle un poquito a esto porque, bueno, se van a choquear, ¿no? O en México no vamos a hacer esto porque pues la gente ya está harta de, no. Esa autenticidad también se aprecia en su audiencia. No me gusta decir tanto fans porque me figuro acá diferentes cosas, ¿verdad? Pero la audiencia te demuestra esta autenticidad en la forma que responden en los conciertos, ¿no? O sea, siempre creo que hay cierto tipo de, como de respeto, digo, no todo el mundo está calladito, pero hay que me ha tocado ver una atención especial a estas cosas, ¿no? Que, pues, no sé, te enchinan la piel, tú sabes, la emoción que sacan en los conciertos. Pero también hubo mucho cuestionamiento de esto hacia la banda, ¿no? De gente que pensaba que era una falta de respeto traer este tipo como de cosas sagradas a elevarlas o más bien bajarlas a nivel de música popular, ¿no? Pero pues eso yo creo que ya es cuestión de cómo lo veas, porque no en ningún momento se degrada la tradición, al contrario, se enaltece y se lleva a diferentes lugares. Y esta autenticidad también, pues creo yo, viene del corazón, ¿no? Del goce y del sentimiento metalero, más allá de que seas mexicano, ¿no? De que reconoces que dentro de lo que estás viendo hay pasión, y así es como se adquiere también este nivel de comunitas en la experiencia corporal, ¿no? La experiencia que solo se obtiene estando ahí, estarlo sintiendo. Gracias. Le damos la palabra a Iris. Pues primero que nada, extendamos nuestros corazones hacia Sol, amigos, como en misa, como ya saben, un poco así. Y yo tengo una pregunta respecto a la configuración del imaginario de la identidad nacional, porque creo que todo el siglo XX y sobre todo la producción de arte de todo el siglo XX fue precisamente para tratar de configurar una identidad nacional, ¿no? Muralistas, Diego Rivera, Guadalupe Posada, o sea, aunque sea en términos de disputa del discurso oficial, siempre hubo esa tensión, o sea, siempre hubo este pedo de entrar en esa disputa, de volver a recuestionar lo que éramos en esos términos existenciales del ser mexicano, ¿no? Desde ahí salen producciones como Más Voladas, Octavio Paz, lo que sea. Mi pregunta es, ¿cómo crees tú, Sol, que ha impactado o cómo configura o participa de ese mismo imaginario colectivo la agencia de Semican? ¿Cómo participa, cómo lo disloca, cómo lo trastoca? Porque creo que son, bueno, procesos pues muy en tensión, pero tal vez si tú tuvieras esas tensiones más claras, estaría chido verlas. Gracias por tu pregunta, Iris. Sí, de hecho ya me habían preguntado sobre el imaginario que
pues es muy importante también a lo que maneja Turner, sobre todo en el performance. Aquí pues por cuestiones de espacio y funcionalidad en el artículo no se aborda tanto, entonces me da mucho gusto que hayas preguntado eso. Y sí, pues ciertamente, como mencionas tú, como mencionó Luis, ya había como cierto tipo de imposición a cómo se veía la identidad mexicana, ¿no? Y en el arte, como lo mencionas, por supuesto, yo lo primero que pensé fueron los muralistas, ¿no? Y creo que Semican ciertamente hace uso de esto cuando hay esta regresión a lo prehispánico, ¿no? Al rescate de estas tradiciones, a ponerlas más al alcance de las personas, ¿no? Pero creo que presentan también como esa opción al mezclarlo con metal, ¿no? No es como que no dan un discurso de neomexicanidad, digamos, no está dentro de ese movimiento, sino que se pone, oigan, existe esto, y fíjate qué bien se lleva también con esto, ¿no? O sea, se da como natural, porque sí, en el imaginario tú tienes la idea de cómo tienen que ser los símbolos y hay que respetarlos de cierto modo, y aquí no se pueden poner, acá no se puede platicar de eso, pero ciertamente sí hacen uso de su agencia totalmente, ¿no? Porque no quiero decir se adjudican, se representan. Todo es representación, porque nada es exactamente como era, porque pues muchas cosas son de tradición oral, todo es una representación y el hecho de que sea representación da chance a que haya también interpretación. Y dentro de estas representaciones puede haber la opinión de alguien, la idea de alguien, pero ciertamente con estas bases que se asientan en el imaginario, como mencionas. Gracias. Alfredo. Gracias, Sea. Bueno, pues ya parte de mi pregunta era con respecto a la construcción de significados que se dan en relación a esta identidad mexicana. Pero ahora, ya que se han adelantado estas preguntas, yo te hago una pregunta en relación no nada más al texto, sino a la recepción. Es decir, se podría seguir estudiando este tema de Semican porque da para mucho. Y con respecto a la recepción, hay alguna parte de tu texto que tú estás explicando tu experiencia como mexicana viendo una banda mexicana con elementos mexicanos en Bélgica. Y yo te pregunto, después de ver, a mí me tocó estar en Francia viendo la reacción de la gente con ellos, para hacer un estudio con respecto a la recepción de estos elementos de una construcción imaginaria de lo mexicano, pero en diferentes situaciones. Por ejemplo, vimos un cartel que no se concretó, el cartel de Wacken, que tenía elementos muy raros entre mayas, elementos mayas y mexicas, ¿no? Pero pues eso evidentemente nos están hablando de una construcción de un imaginario del otro, con un elemento de marketing, con elementos de las industrias culturales que ya están en función. Es decir, hay una línea que está funcionando a través de las industrias culturales y hay otra línea impulsada por la propia banda, ¿no? Hemos hablado infinidad de veces con Tecutli, sabemos de la honestidad y de su propuesta, cómo la van construyendo con la banda, pero ¿tú qué piensas al respecto de este fenómeno multisituado que puede ser la recepción en diferentes puntos de vista sobre Semican y que se está configurando una idea siempre, constantemente? O sea, es una relación dialógica, pero de múltiples puntos en construcción del otro, ¿no? O sea, nosotros estamos construyendo una versión de Francia a través de Gojira, ¿no? Pero a la vez de México se están construyendo miles de identidades a través de Semican. En el artículo no lo tocas porque tú lo acotas, pero por razones de espacio. Pero ¿qué piensas acerca de la recepción y desde tu perspectiva académica?
¿Qué piensas de cómo se va construyendo la mirada de lo mexicano y de Semican en diferentes lados? Y además aunado porque tú vives en Bélgica. Está muy, muy interesante tu pregunta porque también yo es algo que mantenía en mi mente. Ciertamente el imaginario de la identidad, la idea de la identidad mexicana en México es una cosa y la idea de la identidad mexicana, dejando fuera los estereotipos en el extranjero, es otra cosa, ¿no? Ahora que mencionas lo del teaser de Wacken, o sea, fue tan grande la influencia de Semican en el festival que decidieron ponerlos en el teaser, pero en el teaser te mezclan elementos mayas con luego cosas aztecas y bueno, le hicieron el esfuerzo, se les cruzaron un poco los cables porque acá pues mucha gente nomás piensa que nada más había mayas en México, ¿no? O que nada más había aztecas. Entonces como que tienen ideas de pedacitos pues de cultura, ¿no? Digamos, pedacitos de episodios. Y eso también va pues muy de la mano con lo que dijiste, si se podría continuar esto. Claro que sí, yo creo que yo nada más toqué la punta del iceberg aquí con Semica, ¿no? Porque nada más hablo de pues poquito de comunitas o de la identidad. Está un poco más amplio en la tesis que hice, pero es otro tema completamente, es como hacer nexos con bandas y va por ahí de las comunidades, ¿eh? Pero sí, creo que da pie a estudiar muchísimas más cosas. Puedes estudiar simplemente los simbolismos. Puedes aventarte una tesis de una sola canción que tenga, ¿no? Simplemente por toda la red de significados que hay ahí. Y sí, la recepción ciertamente es distinta, ¿no? Depende de cada persona con el trasfondo que tiene y de los países. Yo platicaba también con gente acá que no tenían pues ni idea que se podía hacer ese tipo de cosas porque estamos muy acostumbrados a que el folk metal sea nada más vikingos, ¿no? Y por ahí alguien me preguntaba esta diferencia, ¿no? ¿Por qué es folk metal o es metal prehispánico, ¿no? Porque hay bandas de folk que no utilizan los elementos, los instrumentos antiguos, por decirlo de algún modo. Entonces, esta recepción es diferente. También creo que va enfocada a diferentes audiencias, a diferentes exploraciones, ¿no? A mí me decía, Shaman, que el punto pues de ellos es que el mundo conozca un poquito más de la cultura mexicana a través de estas vertientes, que ciertamente pues México no es solo los elementos prehispánicos o solamente la visión de Semican. México engloba muchísimas cosas y la representación que se da es según la vertiente que tú vayas, ¿no? Y aquí las personas que van a Wacken o que van a Hellfest van a identificar a México como con Semica, ¿no? Como tú dices, nosotros pensamos en Francia y pensamos en Gojira. Solo es como una probadita de lo que hay. Entonces, el mundo del metal, digamos, porque pues es un mundo, un universo, viene dándose como en esas separaciones, ¿no? Y eso también me lo comentaba a mí Tejutli, ¿no? O sea, es importante que las personas en el mundo vean que en México hay más allá del Día de los Muertos, ¿no? Que ciertamente es muy enriquecedor y no es nada más Día de los Muertos, porque también es diversísimo, ¿no? Hay tantas cosas que podrías incluir ahí, pero que haya más otro tipo de visiones. Y esta recepción va a irse modificando, va siendo más fluida poco a poco, conforme van surgiendo pues estos aportes, como el aporte de Semican o de otras bandas que pueden dar visibilidad a la escena mexicana de metal, creo yo. Gracias. Jessica, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Yo quisiera retomar el punto de Sol en el que habla sobre un ritual en un ritual. Entonces me parece un ejemplo padrísimo. La banda Semican, Weinstein nos habla del ritual en el concierto, que es lo más importante para un metalero. Y aquí Semican logra anexar, meter un ritual prehispánico en este otro ritual. Entonces, esto lo ligué con lo que dice el esloveno Zizek, nos menciona, el ritual externo genera su propio fundamento ideológico. Entonces, aquí me gustaría que me platiques, que nos muestres
realmente cuál es la ideología de Semicán, una pequeña síntesis, y qué es lo que nos refleja actualmente. También me gustaría conocer si esta ideología crea un anacronismo, no sé si sea correcto, pero que la ideología contra las letras y los ritos que nos presenta genera esta situación. ¿Cuál es tu opinión? Pues en cuanto al ritual dentro del ritual, yo siempre hago uso de esto porque también se me hace algo muy interesante, ¿no? Ya al hablar de un concierto, me gusta mucho esa comparación que hay con que se va a un ritual, ¿no? Como yo lo veo como un peregrinaje, ¿no? Es estar haciendo tu fila, sus boletos, estar con esa anticipación esperando. Es llegar simplemente pues a la cúspide del ritual, y la cúspide del ritual de Semicán pues es el sacrificio, porque es parte importante de su show. Eso también, palabra que ellos me dijeron, es parte del show. Y este show pues es muy importante para lo performático dentro de la teatralidad del metal, porque es lo que va creando esta atmósfera, ¿no? Y algo muy importante también dentro del ritual de Semicán es que no es nada más el sacrificio del guerrero. También hay la parte donde el chamán hace la lectura en náhuatl, ¿no? Y eso a lo mejor da como poquito un bajón, pero no un bajón malo, sino que de estar acá arriba en el ritual del sacrificio, luego vas a la poesía, y esto va creando una estabilidad que hace un intercambio entre las relaciones de audiencia y pues en las personas en el escenario, de un intercambio bastante fluido. Pero este intercambio hace que se pongan más o menos al mismo nivel, y por eso es una comunitas, porque todos los miembros tienen que funcionar igual. O sea, sin la audiencia no hay banda, y sin banda no hay audiencia. O sea, tiene que haber como ese tipo de reflejos, y esto funciona dentro del ritual. Dentro del ritual. Entonces tenemos el ritual del concierto, que es pues, digamos, comparativo con un peregrinaje, y el ritual de Semicán, que es la captura del guerrero y la lectura de las poesías. Y ¿me podrías repetir lo del anacronismo otra vez, por favor? Porque ya me fui muy lejos. Bueno, todo esto que estás mencionando del ritual, tomemos el ejemplo del sacrificio humano, representa una ideología. Aquí me gustaría saber qué ideología hay detrás, cuál es la que tú detectas en las letras de la banda, y también si existe, esta ya sería una segunda pregunta, si existe un anacronismo entre la ideología que actualmente nos refleja con la letra, con el ritual, o ya está muy deformado, o sea, estás tomando un elemento prehispánico y percibo yo que hay una cierta ideología, algún resultado que genera en el presente. Entonces, ¿qué choque hay aquí si existe, ¿no? Tú que lo has investigado más, si existe algún choque, algún elemento que no cuadre en esto? Pues lo que pasa es que ellos tienen sus letras, las abordan de diferentes cosas, no todo es sobre guerras, también hay sobre leyendas, sobre la luna, sobre todo del mundo de los muertos. Tienen también canciones de diferentes culturas, tienen una canción que se llama Mixteco, o sea, como que tratan de abordar todo, muchos aspectos del México antiguo, ¿no? Entonces, si lo viéramos de ese modo como anacronismo, como error cronológico, pues podrías decir que existe porque se va brincando, pero también no es Batushka, ¿va? No van a tocar la misma alineación de sus canciones así. Pero sí, de ese modo sí, creo que podría hablarse de, pues como de una juxtaposición especial, ¿no? Y yo creo que usan el ritual del sacrificio precisamente porque es algo que llama mucho la atención, ¿no? Es algo que, pues es como más de lo más sabido que hacía, ¿no? Te da shock, ¿no? De que le sacaban el corazón a la gente. Entonces, ese es un elemento que engloba muchísimas cosas, y una de ellas es captar la atención, ¿no? De la audiencia, crear esa tensión,
¿Y qué es lo que quiere la atención? La atención quiere ser liberada. Entonces, hacer como esta construcción a la cúspide de su ritual es algo que hace precisamente de su show algo muy, muy cautivador. Gracias. Adriana, por favor. Gracias. Bueno, Sol, retomando mucho lo que menciona esta Jessica, que es muy pertinente y que ya con ella ya entramos más a los conceptos de ritual, de comunitas, de lo que vas planteando, y como para ampliarlo y brincando a la parte del trabajo de campo, una de las dudas que he tenido es si los integrantes de Semican ya pertenecían, antes de hacer esta banda metal, si ya pertenecían a un grupo de tradición mexica. Porque no, ¿por qué la pregunta? Porque creo que de ahí puede venir mucho sobre la representación que hablas y que hacen en todo momento. Y esto ligado, creo que esta parte del ritual que hacen, ya lo mencionaste más atrás, que es de alguna manera que no lo modifican, o sea, no se están quedando solo en el performance. Entonces, por eso sería importante esta aclaración y ampliar en esas entrevistas que estuviste realizando, si el trabajo de Semican o toda la representación que hacen lo han seguido estudiando después del metal. Y aquí hay una visión muy interesante. Cuando agarran estos elementos prehispánicos para insertarlos en el metal o crear su música, se está construyendo para ellos mismos una identidad o una visión diferente de lo que es el metal. No sé si identificas esta visión con toda esta mezcla de símbolos y cómo se inserta en esta parte geoglobal, perdón. Ahorita que mencionaste eso de local, sí, Geoglobal. Está bien eso de dividir las identidades, ¿no? Porque hay pues identidades locales, identidad internacional, y lo que se logra con el Comunitas que hace Semican es que ya tienen como su base de seguidores acá, su base de seguidores allá, y se habla muchas veces de pues una comunidad local, ¿no? O sea, que no deja de ser familiar, no deja de haber esa conexión íntima con el show, pero están en diferentes partes del mundo, ¿no? Y ahora en cuanto a las entrevistas, sí, pues yo platiqué mucho con Tecutle y con Chamán, más que nada, pero sí sé que, o sea, continuaron y además desde antes ya estaban inmersos en el campo de estudios prehispánicos, ¿no? En darle difusión pues a la lengua náhuatl, a los instrumentos. Yo sé que Abraham, él, o sea, tiene conocimiento mucho de los instrumentos, de cómo utilizarlos, o sea, no es como le metió una flautita aquí porque sonaba muy bien, porque sonaba exótico, ¿no? O sea, hay todo un trasfondo, hay una funcionalidad para cada una de esas cosas y sí hay una continuidad en esto, no es, aunque no, o sea, todo el mundo tiene su trabajo aparte y su vida aparte, pero lo que dan a Semican sí va más allá de la banda, ¿no? Sí trasciende en sus intereses que eran previos y sus intereses que van después, ¿no? Y que son estudios de, pues, digamos, del México antiguo, para hacerlo muy amplio, de estudios prehispánicos y elementos que son lo que van poniendo en su show, ¿no? En su ritual. Y la visión de la identidad del metal, pues creo que esto también va dentro de lo que tú veas como representa, como que sientes que representa, ¿no? El metal, en las formas que se dan en el concierto. Pues otra cosa que quería abordar ahorita que lo mencionas es que lo del ritual, pues que ya mencionaban, lo importante pues del ritual, ¿cuándo necesitamos un ritual, no? Cuando termina algo, cuando empieza algo. Ese ritos de paso, pues que les llama también, es que marcan un antes y un después en tu vida, que a lo mejor pues suena un poco trivial y pues es un concierto, ¿no? Pero para muchas personas la experiencia de un concierto la recuerdan toda su vida o los marcan o son experiencias que como son experiencias que tienes, o sea, corporal, presencial, es algo que puede ser comparativo a un rito de paso y esto hace pues que tu identidad sea un poco más amplia en esa visión, ¿no? Y
Me gustaría que me repitieras la última parte de la pregunta, por favor. Creo que ya está, pero era justo esa parte, como hablas de varios elementos de ritual, tanto la parte prehispánica como lo que se hace en el concierto, al final la función, o retomando a Turner, el ritual o los elementos rituales traen una funcionalidad, ¿no? Que tú hablas de este rito de paso. Y al tener estos elementos, símbolos que te dan significados y que te construyen, al final te crean una visión general. Entonces, para Semican debe haber una visión general con todos estos elementos entre prehispánicos, en metal, que están insertos, o sea, que por un lado están rescatando todas estas creencias, por otro lado lo están insertando en una práctica que ha venido siendo global, que es el metal, que al fin y al cabo está dentro del marco, como bien decía Alfredo, dentro de una industria cultural, dentro de el marketing y demás, o sea, para ellos, ¿qué termina siendo, no? Creo que eso es lo importante y lo que ellos traen, creo que sí traen, o se deja ver que traen una propuesta fuerte. Sí, pues dentro de la entrevista me comenta eso, ¿no? Porque yo le dije también eso, ¿por qué escogiste el ritual del sacrificio, ¿no? ¿A poco fue nada más para puro show o para hacer shock, ¿no? No, lo que pasa que para nosotros el hacer el ritual del sacrificio es como era antes, ¿no? Es un regalo para todos ustedes, es en gratitud a que están con nosotros, ¿no? O sea, queremos que las personas se recuerden para siempre, o sea, que tengan un recuerdo marcado de nuestras presentaciones y que continuar con la tradición, seguirle dando visibilidad a la tradición, también comentaba él, y estoy de acuerdo, es un poco pelear como el racismo, ¿no? Es pelear que no se eliminen del mapa, pues las tradiciones, porque pues después de la revolución el gobierno se encargó de racializar todo y los indios eran lo mismo que los campesinos y pues hicieron ahí un desastre y quisieron borrar muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que dice Tecuhtli, ¿no? Yo quiero que no se borre esto, que se vea, y pues a mí me gusta el metal y lo quiero poner aquí, ¿por qué no? O sea, que haya una forma de verlo desde muchas perspectivas, que no tiene que ser nada más visto de determinado modo, ¿no? Y eso es algo de lo que él hace, ¿no? O sea, lo que ellos buscan con su música es, no voy a decir una creación de identidad porque eso está como muy ambicioso, pero sí un acompañamiento a la identidad que se va formando fluidamente, porque tampoco identidad es estático, no es la identidad así y ya, es algo que va cambiando y esto va cambiando gracias a las mezclas, al sincretismo, a todos estos elementos que van conformando lo que es una identidad mexicana. Gracias, Sol. Luis, por favor. Ok, bueno, también continuando con el proceso ritual, ¿no? El rollo de Turner y esta selva de los símbolos, ¿no? Que representa un concierto y que hablaríamos también de las posibilidades, no solo de hablar de bandas como Semican, ¿no? Sino otro tipo de bandas, otro tipo de performance en el escenario, un performance y un ritual que inician desde que la misma banda organiza el setlist, pone ciertas rolas, quita otras para mantener cierto feeling, para conectarse con la audiencia y todos esos símbolos que tú mencionas en tu texto, eso yo creo de lo que nos pasa cuando vamos a un concierto, ¿no? Cuando vamos a un toquín en uno de los peores bares que nos podamos imaginar de nuestras ciudades o al mayor estadio posible, ¿no? Eso que sucede que provoca, como tú lo mencionas, las relaciones entre seres, sujetos que más o menos somos pares, ¿no? Y ahí la pregunta va encaminada a, en lo personal, en lo tuyo personal, ¿por qué Semican, no? ¿Por qué no te habló un concierto de Rage Against the Machine donde Zack de la Rocha pues está emputado, ¿no? Está emputado con la vida y tiene un performance y tiene una conexión con su audiencia? ¿Por qué Semican para ti como primero parte de la audiencia y después como esta
este sujeto interesado por abordar académicamente estos temas, ¿no? Y sobre todo, ¿qué provoca en ti ese ritual? Me gusta mucho tu pregunta, Luis, gracias. Sí, pues mira, la verdad sí me llaman muchas bandas dentro de diferentes ámbitos, pero Semican se prestó muy bien para lo que yo quería hacer en mi tesis de maestría, ¿no? Yo quería hacer bandas de Guadalajara. No había prácticamente nada en esa literatura en mi universidad. Me parece que por ahí había algo en etnomusicología de bandas latinoamericanas, pero no había nada en concreto de México y pues yo lo que conocía era Guadalajara y me pareció que era un reto interesante eh, explorar y estudiar lo que según yo ya me la sabía, ¿no? Porque me sorprendí muchísimo, ¿no? Yo dije, "Ah, pues ya los conozco a muchos, va a estar muy fácil", y pues no, me comparé, ¿no? O sea, fue todavía más conflictivo, fue todavía más un reto separarme de esa conexión que yo creía tener y se desarrolló otra, ¿no? O sea, no se perdió, pero te enfrenta con lo que tú tenías conocido, ¿no? A mí me cayó como anillo al dedo lo de Semican porque dije, ¿qué puedo hacer de que den diferentes tipos de identidades? En mi tesis abordé a Semican, abordé a Del Barrio, que son de ahí cerca de donde yo vivía en Guadalajara, y abordé también a Arcadia Libre, que no son de Guadalajara, pero son de Ocotlán, de un pueblo ahí cerca. Entonces yo quería más o menos algo que fuera como un poco más local y pues me llamó muchísimo a enfocarme hacia esto porque, pues sinceramente a mí me emociona muchísimo el ritual. A mí desde muy joven me interesó muchísimo también la arqueología, las tradiciones antiguas. No sé, yo también siento como tú dices, una emoción como si fuera un concierto cuando yo voy a un museo, ¿no? O sea, de que piel chinita, nudo en la garganta, no te lo puedo explicar. Entonces yo al ver estas dos cosas conectadas en un solo ente fue para mí como explotó, ¿no? Dije, esto pues me llamó, ¿no? Como dicen, ¿no? La sangre llama y yo estaba viendo desde esa perspectiva, ¿no? Mira, aquí hay performance, aquí hay identidad, son de Guadalajara, todo se acomodó, ¿no? Dije, estoy haciendo las cosas bien porque estuvo ahí y también como en términos de experiencia de lo que hice, que fue un trabajo etnográfico clásico, se dio muy bien la participación activa, porque ya había un poco de conexión ahí, o sea, ya había ese interés, pero también había muchísima ignorancia de mi parte. Yo no sabía muchas cosas, cómo se manejaban o tenía la idea de cómo eran y me enfrenté a este tipo de análisis en el campo con unos esquemas que yo no sabía, con unas representaciones y pues pude analizar el ritual desde el comportamiento dentro de metal. Yo ya había realizado algunos estudios sobre peregrinajes religiosos en Jalisco, pero pues ni por asomo es lo mismo, ¿no? Analizar un concierto, aunque está bonito, está romántico y a mí me gusta hacer este tipo como de paralelismo, ¿no? De ritual religioso, de algún modo, pero te enfrenta muchísimas cosas al momento en que bajas un poco la guardia con la soberbia, ¿no? En que crees que ya tenías estas cosas como bajo tu brazo, ya tenías conocimiento de esto, porque ningún trabajo de campo es igual a otro y bueno, no se los voy a contar a ustedes que lo hacen, lo han vivido y creo que se pueden identificar con eso, ¿no? Y hay cosas que les van a llamar más la atención que otras y esto es un proceso, ¿no? Va desde que vas pensando qué hacer hasta que estás haciendo las entrevistas, cuando las planeas y cuando estás haciendo la recolección de datos te van cayendo como un montón de veintes que van enfocando tu estudio un poco más, ¿no? Nunca queda el estudio como se planea. Gracias. Ahora vamos a leer algunos comentarios de Facebook, ¿no? Que también hay que darles voz. Primerito que nada, tenemos un comentario de un integrante de Semican, ¿no? Que primero que nada te manda saludos y es Abraham Mazatecpa y él nos dice, hola, yo toco los instrumentos prehispánicos en Semican.
A la vez participo con un grupo de danza de tradición mexica y además tengo amistad con varios artesanos constructores de instrumentos. Y también con otros músicos de grupos reconocidos como lo son Tribu o Grupo Yodonquinci. Va más allá de un escenario, es parte de la vida diaria, ¿no? Muchas gracias, Abraham, le mandamos un saludo. Tenemos también una pregunta de Abimael, que es también integrante del conversatorio, pero en esta ocasión nos acompaña por Facebook y dice, bueno, yo tengo una pregunta, dice que es un tanto polémica, y dice, ¿qué opinión tienen, o sea, los integrantes de Semican, respecto a qué bandas de metal extremo o underground reproduzcan discursos hegemónicos, en este caso el de identidad mexicana, centralista, institucionalizada, aztecas, lengua náhuatl y todo eso? ¿Cuál podría ser el propósito, más tratándose de una banda de Jalisco, donde la identidad regional parece tener más presencia que la nacional? ¿Y qué opinan acerca de la permanencia y pertinencia de dicho discurso? Nacionalismo centralista, en el metal mexicano. ¿Contestamos eso o esperamos a que conteste alguien de Semican? Porque puedo dar como algo. Pues primero, bueno, si ahorita nos escriben, Sí. hacemos la respuesta, ¿no? Pero ahorita tú puedes ir contestando. Sí, en una cosa tiene razón, ¿eh? A veces eso de la identidad regional, sobre todo en un país tan grande como México, pues sí pasa, ¿no? Acá dando mi opinión de la hermana República de Jalisco. Sí es pues sí es, creo que es arriesgado que tuvieran un discurso, como dice él, hegemónico centralista de cómo va a ser la identidad, ¿no? Pero no me parece que aplique en Semican, porque lo que ellos hacen es estar dando a conocer, ¿no? No están imponiendo ninguna ideología ni nada. Me parece que lo de las identidades regionales más bien lo veo en otro género musical, ¿no? Pero sí entiendo que se puede prestar a que haya bandas que manejen este tipo de discursos, ¿no? De imposiciones ante, pues, su música, ¿no? De que, no sé, se valgan como de este tipo de elementos. No sé qué opinen Luis y Adriana. Pues a mí sí me hace mucho ruido, ¿no? Estos temas, porque yo como norteño, como fronterizo, que cuando me preguntan de dónde eres, yo primero digo que soy de Juárez, antes que decir mexicano. Yo me identifico con mi bordo. Esos discursos hegemónicos, pues a mí me lo recuerdan desde que soy niño, ¿no? De las 4 megabanderas que hay en el país, 3 están en el norte y 2 en frontera. Y nuestra megabandera que está aquí en Juárez está en un lado del puente internacional que da acceso a Estados Unidos. Entonces, esos discursos hegemónicos, centralistas, oficialistas, que todos los que estudiamos historia nos los hacen llegar y que lo vemos en libros de texto, pues obviamente se permean a la vida cotidiana, ¿no? Están intencionados para que se vivan cotidianamente. Y obviamente la vida cotidiana da pie a la música y viceversa, ¿no? Entonces, para mí, pues van a lo mejor consciente o inconscientemente esas presencias. Lo que pasa es que para mí es un poco más el cinismo de identificarme como norteño, de no querer seguir con instancias oficialistas en cuanto al que es lo hegemónico, ¿no? Pero otra vez tendríamos que oírlo desde las palabras de los integrantes de Semican, ¿no? Eso es más interesante para mí. Sí. Muchas gracias, Luis. Alfredo, ¿quiere hacer un comentario? Sí, con respecto a la pregunta de Abimael, donde que también era tanto para los integrantes de este panel del conversatorio, ya aclaró después en Facebook. Hay que recordar que tuvimos nosotros un coloquio de folk metal latinoamericano en diciembre del año pasado,
en la exposición que yo daba, señalaba que hay una herencia precisamente romántica, romantizada, a partir de ese nacionalismo institucionalizado que vimos sobre todo reflejado por la parte de la antropología, ¿no? O sea, tenemos un Museo Nacional de Antropología donde, pues, eh, varios íconos y varios símbolos se volvieron parte institucionalizada de toda nuestra cultura y de nuestra educación. Por lo tanto, o sea, la respuesta sería consciente o inconscientemente dentro del discurso derivado del folclorismo y posteriormente del nacionalismo, pero no nada más en México, sino en, en países con tradición occidental, ¿sí? Vamos a ver este reflejo de una construcción imaginaria de un glorioso pasado. Entonces, esto no se refiere únicamente, o sea, no estamos aquí hablando ni calificando de que sí es bueno, que sí es malo. Simplemente estamos hablando de una consecuencia que hubo en una construcción nacional de discurso. En esa conferencia poníamos como ejemplo, incluso como en la playera que trae Luis de la selección nacional, en los 90 había una con el calendario azteca. ¿Me entienden? O sea, había un elemento mexica en un equipo de fútbol. Y esos elementos perviven en el Tratado de Libre Comercio. Veíamos que Carlos Salinas de Gortari, para uno de los elementos para accionar y dar paso al Tratado de Libre Comercio fue precisamente las construcciones de exposiciones en Estados Unidos del arte prehispánico, ¿no? O sea, aparecen contradicciones hablar con conceptos de arte, conceptos occidentales, con elementos de nuestra cultura, pero así sucedió. Entonces, todo no es gratuito que en diversos niveles de las artes, como también puede ser en el metal extremo, se tomen estos elementos, como también sucede como en países como Noruega, pero también sucede en Perú, ¿sí? Eso fue una de las reflexiones que deducimos del propio coloquio de folk metal. Entonces, consciente o inconscientemente hay un uso de esos discursos legado del nacionalismo, y ese nacionalismo se desprendió de una política de la construcción del folclore que se hizo en Europa, posteriormente en América Latina. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, tenemos otra pregunta, igual de Facebook, y otro comentario de otro integrante de Semican. Chamán te manda saludos, Sol. Dice, gracias, una plática donde se desprenden subtemas, incluso ritual de paso. Un orgullo representar mis raíces. Y Elizabeth Torrico pregunta, ¿exploraste en tu investigación la versión o peralización discursiva de la ritualidad en el heavy metal? Gracias, Isabel, por tu pregunta. Así como tal, como lo preguntas tú, no, pero un poco sí, porque tuve que investigar hasta qué límite se podía llegar utilizando elementos, pues por un decir, sagrados en las culturas y ponerlos así como a grandes rasgos dentro de la música, ¿no? Porque, perdón, dentro del performance de un artista en un escenario, porque había personas pues que ciertamente no les parecía, no estaban de acuerdo con esto, y lo abordé muy, muy poquito, pero iba sobre esa línea, ¿no? Sobre cuáles eran los límites de qué se podía tener y qué no se podía tener, ¿no? Pero creo que estos límites están muy, muy borrados, sobre todo en cuanto al metal, porque pues se puede hacer uso de todos los elementos, ¿no? Tenemos muchas bandas que más que nada utilizan, pues no sé, tradición judeocristiana para sus letras y demás, ¿no? Entonces, más bien por ese lado, pero así como tan como me pregunta Elizabeth, creo que no abordé esa parte tanto. Muchas gracias. Regresamos contigo, Adriana.
Gracias, Sea. Bueno, ya dentro de los comentarios finales que tengo y ya como ya de una manera general de todo el texto y considerando que tú ocupas, pues Víctor Torne, lo que se ha mencionado, comunitas, la función ritual, la parte de la interpretación de lo que quiere decir no nada más es el ritual en el ritual, ¿no? Que es sumamente interesante, pero todo esto a dónde lleva. Entonces, y también retomando lo que escribes en torno a tu plática con Tecutli, si lo pronuncio bien, me llama más la atención y considerando que como tú bien lo dices, que este solamente es una puntita del iceberg, la investigación, y que puede dar para más, yo creo que hasta con Semica se podría hablar un posicionamiento, por decirlo así, político, cuando hace estas presentaciones en el extranjero, y es cuando creo que toma toda esta fuerza o no lo dejas ver en tu texto, porque él hace una aclaración que para mí es muy importante, o lo pones desde nosotros nunca vamos a cantar en inglés, ¿no? Y creo que desde ahí, y más cuando está hablando o escribes que está hablando, que para ellos es muy importante todo este rescate. Si bien nosotros, tal vez esta interpretación que estamos dando es porque somos de México, ¿no? Y porque por eso lo podemos decir desde acá de, pues no, a mí todas estas, o sea, me encanta, yo, Adriana, me encanta todas las partes y de alguna manera, ingresé a antropología por toda la parte folclorista, pero ya cuando estuve ahí me di cuenta que era toda una invención o una creación folclorista, pero sin embargo, mi pasión quería estar investigando sobre mexicas, sobre mayas, sobre Mesoamérica, etcétera. Pero ya cuando te das cuenta que en realidad es producto de toda una historia generada y un Estado-nación, que son elementos que se ocupan para crear esta nación, pero a su vez ya en la práctica es a todo, hay que mexicanizar al indígena, ¿no? O por eso se dieron todos los discursos de indigenización, ¿no? Que parecían, ay, sí, qué bonitos, qué bonita lengua, qué bonito esto, pero que ahí se quede, ¿no? Lo mexicano es otro, ¿no? Que en realidad eso fue lo que empezó a pasar y pues la antropología tuvo mucho que ver, pero retomando estas palabras, que es lo que ellos hacen y es muy válido, obviamente, y como bien dices, romantizado es hermoso en este sentido, pero creo que toma fuerza cuando es en el extranjero, pero en el sentido de que ellos dicen que han visto este racismo o ciertas discriminaciones y aún así siguen llevando todo este discurso fuera, porque también lo veo yo como que es una parte de lucha, ¿no? De estar mostrando de nosotros somos así, no sé si yo lo estoy leyendo mal o interpretando mal, nosotros somos así y así se va a quedar, ¿no? Y lo hacemos con el metal. Y creo que ese es, para mí, yo lo tomaría como un discurso político y dentro de la función que también toma Turner en su teoría, en su propuesta. No sé tú cómo lo veas o si en algún momento quisieras retomar esa parte o ya no retomarías nada de esta investigación con ellos. Gracias, Mariana. Creo que lo que mencionas de que no van a cantar nunca en inglés, esta fue una pregunta que hice general de todas las bandas que entrevisté, ¿no? Para el estudio más amplio, ¿no? De que, ¿por qué cantan en inglés o por qué no cantan en inglés, ¿no? A mí en lo personal se me hace muy, muy valioso que las bandas canten en su idioma. Yo prefiero que canten en su idioma, aunque no vaya a entender nada, porque ahí voy otra vez con la autenticidad, ¿no? Digo, no le quita, no le sobra, pero se me hace como que le da un plus a la banda hacerlo en su idioma. Pero también hay este conflicto con Semica, ¿no? Que me decía a mí otra persona que me opinó, pero ¿por qué no hacen todo en náhuatl? Lo hacen en español. Pues sí, porque es una banda mexicana, no es una banda prehispánica, ¿no? Entonces, ahí están estos elementos, ¿no? Esta mezcla de que, pues, los mexicanos que hablan, ¿no? Pues hablan español, pero también hablan estas lenguas. Entonces, ahí hay esa como que hay esa variedad de sentir en esos discursos, ¿no? Y la razón para no cantar nunca en inglés es porque se alejaría totalmente del concepto que tienen como banda, de la idea, de lo que quieren transmitir. Entonces, yo no creo tanto que sea como un stand político pensado así, sino más bien porque se perdería el sentido de todo lo que engloba, lo que quieren presentar, lo que quieren pues dar a conocer. Y otra cosa que abordas muy importante y que alguien ya me lo había dicho, pues esto está como más polémico, ¿no? Pero alguien me dijo, ay, o sea, tu artículo habla pues
que sí, pues mucho orgullo, lo mexicano, las bandas y llevarlo acá en el metal, pero a mí me dijo él, para mí no hay nada más, o sea, colonizado que hacer una banda así y llevarla al extranjero a que la vean así como, pues como exótico, ¿no? Pero yo lo que le contesté a él es de que no, porque no está llevada como en zoológico, ¿sabes? O sea, está llevada al mismo nivel que están las otras bandas, está tocando en los mismos escenarios, no se está separando de que igual en género, ¿no? Pero no se está separando como, miren, miren qué exótico esto. Y eso de lo exótico, bueno, es hasta el hartazgo, ¿no? Exótico, lo que es exótico allá, acá no es exótico, ¿no? Acá tú, extranjero, tú acá eres la subespecie, yo allá soy la subespecie, o sea, eso de meter exótico, que es mínimamente como biológico, es algo como que la gente quiere manejar mucho como para desprestigiar, siento yo, el esfuerzo y la lucha que han hecho algunos artistas por incorporar este tipo de elementos en, pues en la historia, ¿no? Del metal y en la forma en que se enfocan y engloban lo que quieren transmitir. Entonces, pues me da gusto que hayas abordado esto, porque quizá ahí que sí pueda ser un stand político, ¿no? O sea, reafirmarse con lo que quieren que no se olvide, que se dé visibilidad a estas cosas y que se sepa que está presente y que existe, ¿no? Y no nada más como para sacarlo a pasear, ¿no? Por decirlo de algún modo. Muchas gracias, Sol. Pues sí, ¿no? Bueno, yo nada más quería decir que ahorita que hablaron sobre el español, sí, sobre el inglés, sobre el náhuatl, pues es meterse incluso en otro tema, ¿no? Como es el de la identidad lingüística, ¿no? O sea, tenemos identidad cultural, tenemos identidad social, identidad de grupo, etcétera, y también existe una identidad lingüística, ¿no? Y está completamente separada la identidad lingüística de, digamos, de tus prácticas culturales, ¿no? No es lo mismo y a veces pueden estar conectadas, pero bueno, lo que quiero decir es que eso es otro estudio, ¿no? O sea, aparte tendríamos que hablar ahondar sobre eso, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa. Tenemos Marina quiere decir algo. Hola, buenas tardes. Desde Argentina yo, justo que estabas hablando de estas cuestiones exóticas, me pareció súper interesante acá el heavy metal con la fusión del folk, tenemos pocas bandas, más reconocidas sobre todo son del under, y bueno, de distintos lugares del país, más al sur o más al norte, pero lo que está centralizado en Buenos Aires hay muy pocas. Me pareció súper interesante. Y en esta cuestión que vos hablabas de que la banda como exótica o no, quería saber si habías podido estudiar o cómo la banda es recepcionada por otras bandas de heavy metal. Ahí vos lo dijiste, bueno, en el extranjero son también exóticos y los extranjeros en México son exóticos, pero con sus pares mexicanos, si tuviste alguna recepción de cómo son vistos ellos con su propuesta. Gracias, Marina, por tu pregunta. Fíjate que ahorita que hablabas eso de lo exótico, siento que es algo que se maneja más dentro del propio país, que creen que así los ven, ¿no? O sea, porque sí es un shock cultural y sí se reconocen como algo diferente cuando los ven en el extranjero. Esto estoy hablando un grupo de personas, lo que yo vi, no estoy hablando por las miles de personas que los vieron, pero no hay tanto esa opinión de que, ay, mira, qué exóticos, ¿no? O sea, los ven y como están tocando metal, pasan a ser, pues, banda de metal, ¿no? O sea, no hay como esa desmenuzación, no, eso no existe, ¿verdad? O sea, esa separación que, mira, esta banda es de metal exótico, simplemente entran dentro del cartel y se adopta, se internaliza como banda de metal. Pero bueno, yo por lo menos las bandas con nacionales que vi, hay de todo, ¿eh? O sea, no hay, como dicen, nadie es profeta en su tierra, sí hay varias opiniones muy encontradas sobre el uso de sus instrumentos y
sabían el uso de ellos o no, y ya gracias no lo aclaró Amlan, porque es algo que yo había mencionado. Siempre va a haber como ese tipo de opiniones encontradas, ¿no? Pero yo a la mayoría, pues, de las bandas que tuve chance de, pues, de entrevistar dentro de mi estudio, la mayoría sí tiene Semican buena recepción ahorita. Tengo otro de mis participantes me dijo, cuando ellos querían empezar, había muchos organizadores de eventos mexicanos que no los ponían en buen horario, ¿no? O sea, hay de todo. Pero creo que ahorita, pues le han luchado, lo han logrado, se han esforzado y han demostrado que pues, están para quedarse, ¿no? Que es una banda que ya tiene pues un asentamiento dentro de la escena. Muchas gracias, Sol. Aquí tenemos otro comentario de Abraham, de Semican, que está relacionado, yo creo, con la pregunta anterior que salió, ¿no? Y dice, vivimos en una ciudad donde la cultura prehispánica puede estar un poco más oculta que en el centro del país. Además, estamos un poco aislados de otras grandes urbes, por lo que se da una identidad regional un tanto diferente, pero a su vez somos mexicanos y tratamos de englobar las culturas mesoamericanas que realmente existen desde antes que las fronteras políticas. Tampoco te puedo decir que podamos llegar a un grado radical, ¿no? Como respondiendo, o sea, como él como integrante, ¿no? A la pregunta anterior. Luis. Bueno, para abonar un poquito a lo que tú mencionas, que también me gustó mucho el uso del concepto de comunitas de Turner, también abonando a eso que tú mencionas, el rollo de cómo a partir del rito de paso, del ritual, pues qué hace sujeto con su nuevo estatus, ¿no? Después de pasar por este umbral, ¿no? Y que precisamente los conciertos a los sujetos que asistimos nos pasa eso, ¿no? O sea, también hacemos algo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo ya vi cierta banda, ya fui a un concierto, los experimenté en vivo y tú no. Yo soy mejor que tú, ¿no? Yo ya los conocí, ya los experimenté en otro ambiente, no solo, bueno, sí, en vivo. Y eso me hace un seguidor, un fan, una audiencia, pues con otro estatus, ¿no? Lo podemos ver, esta onda de comunitas también en los ritos de paso para entrar a una ganga, ¿no? Una pandilla. ¿Qué hace sujeto con eso, no? Entonces, en tu experiencia de experimentar la experiencia de otros, ¿cómo cambia este estatus a partir del concepto de comunitas, ¿no? ¿Qué se hace con su nuevo estatus, con su nueva categoría, con su nuevo lugar, al haber experimentado en vivo el ritual dentro de un ritual? Y la otra sería también que extendieras un poco también el rollo de la liminalidad, ¿no? En un ritual como el de Cédrica. ¿Qué sucede cuando se habla de liminalidad, ¿no? De esa situación de algo que ya se fue, pero todavía no llega a otra cosa, ¿no? El estar como aquí y allá, pero no, sí, pero no. Entonces, esas dos cuestiones quisiera que las extendieras. Pues sí, el estado liminal, pues aquí en cortito y rapidísimo, el estado liminal es, ay, no quiero decir en inglés, pero el in-between, el entre. Es lo que pasa, es el tiempo o el estado, el espacio antes del rito de paso, pero no antes, sino en camino al rito de paso, ¿no? Que es lo que es comparativo a cuando van en peregrinación, ¿no? Es precisamente la gente que está en peregrinación está en ese estado liminal porque todavía no llega a la cúspide de donde va. Y esto, yo lo comparé en mi tesis con la anticipación que hay antes de un concierto, ¿no? Esto es, vas a
vas al ritual, a hacer tu rito de paso, y aunque no sabes bien qué va a pasar en el concierto, tienes una idea, ¿no? De lo más o menos, o sea, de lo que vas a sentir o la idea que tienes del concierto. Y esto también depende la experiencia de cada concierto. Esto se separa así. Porque ¿qué haces después, no? Ya que pasaste ese rito de paso, ¿a dónde vas, no? ¿Qué te hiciste, no? Si hay gente que se lo toma así de que, bueno, yo ya vi a la banda, ya me bautizaron, ¿no? O no sé, perdí la virginidad ya con esa banda, ¿no? También lo llegan a decir. Entonces, ¿qué haces con esto? Te preparas para el siguiente rito de paso, ¿no? Va a la otra banda o va a la siguiente experiencia con esa banda, ¿no? Y pues de cierto modo vas adquiriendo recuerdos y memoria. La memoria también tiene una función muy, muy importante dentro de la construcción del comunitas, porque entonces vas haciendo este tipo de relación, ¿no? Con la gente que ya vio esa banda, con la gente que ya tuvo la experiencia de verlo, y puedes tener ese tipo de cosas en común y vas creando unos nexos diferentes, se van reconociendo las relaciones recíprocamente. Sí, recíprocamente. Y pues eso se hace, ¿no? Con el rito de paso, yo diría, sí es un rito de paso, pero es un rito de paso que pasa muchas veces, ¿no? No es como los 15 años, ¿no? Te van a bautizar o tu graduación, que pues una vez y ya, ¿no? Pero lo padre de los conciertos y que los puedes sentir es que vas a estar teniendo este tipo de ritual cada vez que te acercas de esa manera a una experiencia corporal en un concierto. Muchas gracias, Sol. Bueno, pues ya para ir cerrando, ¿no? Porque ya saben, desgraciadamente el tiempo apremia. Tenemos una pregunta de Juan Carlos Silas en Facebook que dice, en general, Guadalajara es una ciudad con una cultura muy criolla y la existencia de Semican abre una beta cultural muy interesante. ¿Qué crees que explica el surgimiento de una banda así en una cultura así? Uy, pues es que eso va también muy, muy de la mano con lo que decían de los regionalismos, ¿no? Creo que lo que pasa es que en México, pues que es un país extenso, se da pie a que hayan este tipo como de reconocimientos más cerrados, ¿no? Ya lo mencionaba Luis, o sea, él dice yo soy de Juárez, ¿no? Y eso también, y yo diría, pues yo soy de Guadalajara, pero cuando estás en otro país, dices, soy mexicano. O sea, se va haciendo mucho más grande eso que engloba tu identidad mexicana, ¿no? En otro país que quizás piensas que no conocen tu ciudad, mencionas el país, ¿no? O la selección mexicana, ¿no? Hoy todos le vamos a la selección, pero si juega Cruz Azul con el América o Chivas o lo que sea, pues ahí ya se separa, ¿no? O sea, es como ese tipo de división también de identificación, ¿no? Creo que es lo que yo podría aportar a esto. Muchas gracias, Sol. Bueno, no sé si Adriana o Luis tengan un último comentario para que demos por terminada esta sesión. No, pues la verdad es que creo que pudimos desmenuzar muy bien el texto. No sé si Luis tenga algún otro comentario. Más bien, gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias, Sol. Me hiciste recordar muchos términos, hasta ya después me quise meter a recordar a Aguirre Beltrán con muchos términos de endoculturación, aculturación y demás, y pues que estén bien todos. Pues yo también agradecerles su presencia virtual, que nos escuchen con estas ideas que manejamos, y una felicitación a Sol, ¿no? A mí me gustó mucho el texto, es una forma muy seria de abordar algo pues tan cotidiano como es la música, ¿no? Y de proponer formas de entenderla, de discutirla, de hacer algo que nos mueve en lo más hondo de nuestros seres, hacerlo serio, abordarlo, estudiarlo. Pues yo creo que es un muy buen ejemplo para los demás de cómo tratar de explicar esto que hasta nos provoca hacer conversatorios, ¿no? Entonces, una felicitación desde acá, desde Juaritos. Y pues bueno, nada más.
Pues muchas gracias a ambos. Creo que Sol tiene un último comentario de otro integrante de Semican, ¿no? Para cerrar con broche de oro. Pues antes de leerlo, muchísimas gracias a todos. Me encanta que hagan comentarios de cosas que a lo mejor yo ni había pensado y de repente, ¿no? Como que pega, pero eso es lo padre pues de compartir y de que haya diferentes puntos de vista y discutirlos. Así que gracias a toda la gente que vio, a la que opinó, a los que no pudimos leer los comentarios, al rato me meto y si puedo les contesto ahí personalmente. Y voy a leer lo que puso Tecutli aquí. Perdón, porque lo tengo acá en la... Dice, Semican es una fusión para enaltecer nuestra cultura ancestral, una fusión musical sin nunca intentar tomar una etiqueta de un género en el metal. Son muchas de nuestras influencias musicales fusionadas con la música prehispánica. Fueron años de investigación sobre lectura e instrumentos prehispánicos. Seguimos estudiando e investigando. Incursiones espirituales con guerreros de la mexicanidad, principalmente porque amamos la música y nuestra cultura. El maquillaje, los colores y el nombre de cada integrante también son parte de un sentido enfocado de cada uno y de la fecha de nacimiento. Hemos roto reglas en vivo para poder dar un ritual y un show fluido, pero siempre sin faltar al respeto. Tenemos amigos, hermanos del movimiento de la mexicanidad espiritual y de metal. Es un tema tan largo. Un abrazo a todos y gracias a Sol por el documental. ¿No? Pues gracias a ustedes por existir y dar el material, ¿no? Y gracias al seminario, Pedro, a Luis, Adriana, a todos ustedes por invitarme. Estoy agradecida y muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, como siempre. Pues muchas gracias, Sol. Muchas gracias a todos los integrantes del conversatorio, a todos los que nos ven en línea y por supuesto a la UNAM y a sus diversas instancias que nos dan este espacio, ¿no? Y pues su cobijo institucional. Le agradecemos a Alfredo Nieves, coordinador general del seminario, y pues nos estaremos viendo en próximas emisiones. Muchas gracias.